Bueno, hoy vamos a hablar de optimización de costes cloud. La charla se titula o tiene el subtítulo ¿Cuándo y cómo? En realidad va a ser un poco al revés, va a ser primero el cómo y luego el cuándo. Primero voy a dar unas indicaciones, unos tips, voy a enseñar algunas herramientas que os pueden ser útiles para eso, para reducir costes. En la segunda parte de la charla, que será más cortita, veremos en qué situación tiene sentido emplearlas y, en general, indicaciones sobre, digamos, el retorno de la inversión que tiene trabajar en este tipo de cosas, ¿no? La charla, en general, la motivación que tiene y el enfoque que tiene es mayoritariamente práctico. Hay muchas charlas sobre optimización de costes en general, pues es un tema muy candente últimamente. Y yo quiero que esta sea un poco más, quiero que esta sea más original o que tenga conceptos que no se hayan visto antes y que también esté enfocada a la gente que toca infraestructura y que quiere ideas, digamos eso, más prácticas y accionables. Hay varias charlas sobre, en general la mentalidad, sobre temas organizativos, FinOps, etcétera, etcétera. Eso está genial. De hecho, a gran escala es más útil incluso que temas concretos, pero creo que tiene valor enseñar también cosas prácticas, útiles y accionables sobre cómo se pueden reducir costes que a lo mejor no se habían pensado en un principio. Y bueno, como comentaba, parte de la motivación es que es un tema que yo he hecho bastante y que me siento cómodo hablando de ello y creo que es bastante interesante. Otra parte es el meme este del VPS de $5. ¿Esto qué es, para quien no esté puesto en el tema? Pues hay en Twitter y en varios círculos de programadores o de developers indie, por así decirlo, por ejemplo Levels.io, no sé si lo conocéis, hacen mucho, no sé, proselitismo de las VPS baratas, ¿no? No necesitas cloud y con una máquina, digamos con un bare metal bien configurado, puedes servir, tienes una capacidad, es un coste muy barato y tienes una capacidad muy grande para poder servir a mucha gente, ¿no? Y esto es verdad, esto es así, y las VPS de $5 tienen su sitio en el mundo y es más amplio del que a lo mejor nos pensábamos inicialmente cuando empezó todo este mundo de cloud. Ciertamente no todo el mundo necesita un superclúster de Kubernetes para algo que tiene muy poco tráfico, que no tiene demandas de escalabilidad muy altas, ¿no? Pero hay algo que creo que a lo mejor se pierde o se nos está olvidando cuando hablamos de este tipo de deployments, ¿no? Hablamos mucho de Cloud Native desde el punto de vista de la aplicación y eso es necesario y las aplicaciones tienen que estar ciertamente preparadas para ese tipo de despliegues, pero también creo que hay una mentalidad del Cloud Native en la parte de la infraestructura, en parte de cómo se hace el deployment, que no se tiene tanto en cuenta o puede que se nos esté olvidando si empezamos a ir mucho hasta este tipo de servicios. Yo creo en la nube porque lo he visto y hay principios y hay ideas y hay mentalidades que están asociadas a tener un stack un poco más flexible y que no casan del todo bien con esto, que ya digo, tiene su sitio en el mundo y es ciertamente muy útil y de hecho recomendable para un gran porcentaje de servicios, pero te estás comprando una mascota. Y quien no entienda de qué estoy hablando, luego elaboraré sobre eso, pero tiene sus trade-offs, ¿no? Entonces, como dije, voy a empezar con el cómo. Primero voy a empezar hablando de este tipo de estrategias. Y sin más, entro a la primera. Voy a intentar, por lo general, que todo esto sean cosas que no se hayan dicho con frecuencia o que no sean perogrulladas, básicamente. O sea, no necesitáis que nadie venga aquí a contaros que yo qué sé, que no tengáis máquinas encendidas sin hacer nada, o que no uséis máquinas demasiado grandes cuando el uso de CPU está al 1%. Esto no hace falta que nadie venga en una charla a explicarlo, es evidente, y si no se hace, pues es por lo que sea, ¿no? Dentro de todo lo que voy a enseñar, esta probablemente sea la mayor obviedad, pero en mi experiencia
Esto pasa muy pocas veces. El cloud nos da la flexibilidad de poder encender y apagar máquinas on demand. Y es algo que no se hace lo suficiente o no suele estar lo suficientemente configurado o automatizado. Y esto es un ahorro de costes brutal porque básicamente dejas de pagar por todo el tiempo que no lo estés usando, que puede ser incluso más que el tiempo que de hecho le estás dando uso a la máquina. El tipo de automatización que haya que meter detrás de esto va a depender del caso de uso. Por ejemplo, yo tengo algunas máquinas que uso como gateways para conectarme a ciertos servicios. La IP está whitelisteada y entonces esa máquina sirve como proxy, digamos. Para ese tipo para ese tipo de máquina conviene configurar un autoapagado. Yo, por ejemplo, lo tengo en base al I/O de red. Cuando hay un cierto nivel de transferencia de datos, la máquina sigue encendida. Cuando no, la máquina se apaga. Para temas, por ejemplo, un servicio en el que tienes, es un entorno de development y puede ser usado intermitentemente, a veces para testear, para probar deploys, etc., eso no tendría tanto sentido y habría que estar encendiendo y apagando todo el rato y ya pierdes practicidad. Pero sí que puede ser interesante si el equipo no está distribuido alrededor del mundo y hay zonas horarias donde no lo usas, programar un encendido y apagado, yo que sé, cuando nadie esté trabajando con ello, ¿no? A las 12 de la noche o a la 1 de la madrugada, apagarlo y a las 7 de la mañana encenderlo. Se me ocurre. Esto ya depende del caso de uso y no se puede dar una indicación genérica sobre qué es lo mejor, pero conviene revisarlo. La manera de hacerlo va a depender un poco del proveedor cloud que uséis. Tengo que decir que es posible que la charla sea ligeramente AWS-céntrica, porque es lo que más manejo, pero es aplicable todo lo que voy a decir a todos los proveedores cloud, simplemente AWS es el que tengo más a mano. Entonces la terminología es un poco más... la terminología es más sencilla de verbalizar, pero los conceptos son generales. La manera genérica de hacer esto es la que tenéis ahí en la diapositiva, es tener un trigger que lance un lambda, una función serverless, que comunique con la máquina y la apague. Esto ya os digo que no es estrictamente necesario y esto mucha gente no lo comenta y si se lo preguntáis a una LLM a lo mejor os da esta respuesta cuando se puede hacer mejor. Yo, por ejemplo, sé, porque lo tengo así, no es estrictamente necesario, os podéis saltar el paso del medio en AWS. No necesitáis un lambda y Event Bridge os puede apagar las máquinas directamente sin necesidad de esa parte de infraestructura intermediaria. Y en Azure, al parecer, también hay maneras más built-in de hacer lo mismo. Depende de vuestro proveedor y conviene que lo investiguéis, que echéis unos minutillos a ver cuál es la manera más óptima, pero ese es el primero de las cosas que creo que conviene mencionar. Y también, otro tema también relacionado con todo esto que he hablado de la mentalidad, apagar y encender las máquinas es una manera muy buena de testear cuánto tardas en levantarte cuando te caes. Es decir, se habla mucho todos los SREs y en temas de reliability, todos los 9, cuánto uptime tienes, etc. Y eso tiene mucho valor y está muy bien, pero una parte de la availability es que cuando te caes seas capaz de levantar tu servicio que se ha caído rápido para no estar tiempo fuera, ¿no? Entonces, puedes tener muchos 9, pero si llega el momento en el que te caes y tardas en levantar tus servicios 10 horas o 4 horas, pues estás perdiendo muchísima disponibilidad y además es muy poco práctico, necesitas un montón de asistencia, etc. Tener un auto apagado y tener máquinas que se apagan y se encienden, si no constantemente, de manera programada, es una manera casi automatizada de haceros test a vosotros mismos de cuánto sois capaces o de cómo resiliente es vuestra arquitectura frente a caídas, que es una cosa que creo que tiene mucho valor y que no se comenta, pero que es muy útil y muy práctico tener algo que se cura a sí mismo y que es capaz de levantarse en 10 minutos versus que tenga que entrar alguien a un call a las 3 de la mañana porque se ha caído el servicio. Esto es lo primero. Lo segundo, voy a hablar primero un poco en general de servicios managed, de cosas as a service. Esto puede ser un pozo de dinero tremendo. Y aquí el trade-off es bastante evidente. Cuando tú tienes algo as a service, tú estás pagando por conveniencia. Es así.
tú pagas más dinero del que pagarías si te lo montaras tú, a cambio te liberas de ciertas responsabilidades, ¿no? ¿Cuándo este trade-off funciona en favor y cuándo funciona en contra de vosotros en términos de coste y del ROI que le sacáis? Depende completamente de vuestra situación. Es decir, hay veces que no le estáis sacando rédito a tenerlo managed, hay veces que no, depende completamente del servicio. Por lo general, puedo decir que hay ciertos servicios que pueden ser agujeros negros. Temas de logging pueden llegar a ser carísimos si lo tenéis as a service, también pueden ser muy prácticos. Temas de autenticación pueden ser muy caros, aunque eso sí que no recomiendo para nada que os lo montéis vosotros. Es decir, en general hay que echarle un ojo a los servicios que se tienen managed para saber cuándo te puede convenir y cuándo no. Y una cosa que creo que normalmente no suele convenir es Redis o genéricamente las cachés en memoria. Lo que tengo por aquí, que es mucho texto, pero lo que quiero subrayar, y esto está sacado directamente de la documentación, es que, por una parte, Redis, y estoy usando Redis en concreto porque, de nuevo, es lo que más manejo, pero estoy seguro de que esto es aplicable a todo. No es casi nunca CPU bound, es decir, es muy raro o casi imposible que el cuello de botella lo vayáis a tener en la CPU. Los límites son otros, son la memoria o disco. Además de eso, si os fijáis, el ejemplo que os dan en la propia documentación de cuánta memoria os puede llegar a ocupar ciertas pares clave-valor, en el caso que os están dando, que es 1 millón de claves, que además son diccionarios, es decir, que tienen valores anidados, esto es bastante, o sea, es ya un nivel de datos considerable, sobre todo si tenemos en cuenta que muchas veces estas cachés o estos servicios se suelen usar como broker de mensajes que no tienen tanto I/O, no necesariamente, depende de vuestra escala, pero se usan para almacenar mejor sesiones de usuario. No es una cosa que tenga a veces un I/O tan fuerte, ni una necesidad de almacenar datos tan grande, porque además tienen un TTL y expiran. Y sin embargo, para 1 millón os ocupa 100 y pico megas de memoria. ¿A dónde voy con esto? A que es un candidato perfecto para tenerlo acoplado de alguna manera a los servicios que ya estáis levantando. Es decir, si tenéis un contenedor que levanta cierto servicio, a lo mejor mirad qué manera tenéis de instalarle Redis ahí y abrir un puerto y tenerlo servido desde ahí, porque no os va a hacer nada no os va a ocupar nada de tiempo de CPU y os cabe en cualquier sitio. Podéis ponerle también recursos muy pequeños, si usáis Kubernetes o algo así, podéis poner unos requests muy bajos. Y si tenéis esto as a service, el ejemplo que doy aquí es de una T4G Small. Esto es muy benévolo porque esto ya hay que mirárselo. Es decir, si tú te vas a la UI y le das a siguiente, sí, lo que te acaba creando es un clúster de la leche que tiene réplicas en todos los sitios y una cosa muy elegante, pero que el nivel de I/O y el nivel de throughput que necesitarías para requerir eso es una bestialidad y creo que para el 90% de casos no aplica. Entonces, este para mí es el primer candidato a ser reemplazado por algo mucho más pequeño o directamente empotrarlo en cualquiera de los servicios que ya tengáis y os ahorráis todo ese coste. Que ya digo, mínimo son 30 pavos al mes fácil que os podéis quitar y esto es muy benévolo, es decir, puede ser mucho más. Siguiente, voy a hablar sobre las instancias reservadas y esto a lo mejor es casi una contraindicación. También hay un poco de opinión personal aquí. Las instancias reservadas es un tema que además todos los proveedores spamean bastante, es decir, estás usando todas estas instancias reservadas o estás usando estas instancias on demand, mira a ver si las puedes meter en reservadas, pagas upfront y pagas por adelantado y te sale mucho más barato, etcétera, etcétera. Esto es verdad y esto tiene su sitio en el mundo, pero a mí me parece que hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque te estás comprometiendo y estás perdiendo bastante flexibilidad. Antes hablaba de las mascotas relacionado a la VPS. En el mundo de DevOps en general existe este concepto, esta diferenciación entre mascotas y ganado. Y se suele decir que antiguamente tú tenías mascotas, tú tenías tu servidor que tenía un nombre y al que tenías que mimar,
cuidar, iba a estar contigo mucho tiempo y tenías que preocuparte mucho de él. Una nueva manera o algo que con el cloud nos podemos permitir es, en vez de tener mascotas, tener ganado. Esto quiere decir que los servidores son lo que sean, tienen nombres generados automáticamente, y si se ponen malos o no funcionan bien o se caen o se les parte una pierna, te los cargas y viene otro igual. Suena cruel, pero así es la infraestructura. Y esta mentalidad creo que puede no casar del todo con comprometerte a usar una capacidad de cómputo. Es cierto que tú lo que compras no es una máquina con un nombre y un apellido. Tú estás reservando cierta capacidad de ciertas características. Sin embargo, te comprometes a usarlo y todo el tiempo que no lo estés usando, estás perdiendo dinero. De manera que ciertas optimizaciones, como poder apagarlo, o si en algún momento necesitas flexibilizarlo porque quieres usar una máquina más pequeña o quieres crecer usando una más grande, etcétera, etcétera, ya no te aplica. Y ese dinero, digamos que ya lo has perdido, ¿no? Entonces, esto está muy bien y tiene su sitio en el mundo, y si estáis completamente seguros de que vais a necesitar a largo plazo, normalmente suelen ser 1 o 3 años, esta capacidad de cómputo, pues puede ser interesante. Pero me parece que hay muchos ifs anidados para que esto llegue a ser una opción. Para ciertas empresas lo es y en cierto tamaño lo es. Pero yo vengo de trabajar en startups y hoy estás aquí y mañana no sabes dónde estás. Y si creces mucho, hoy necesitas una cosa y mañana necesitas otra. Si te comprometes a pagarlo por adelantado o te casas con un cierto tipo de instancia, en cierto tipo de modelo, estás perdiendo flexibilidad y no casa del todo con ese espíritu de ser completamente flexible, abierto y de poder modificar tu capacidad en base a tu carga, ¿no? Otro tema distinto, que luego lo veremos un poco más por encima, son las instancias Spot o tienen otros nombres en otros proveedores, pero son básicamente capacidad de cómputo sobrante que los proveedores cloud ofrecen a precios muy baratos porque esencialmente si no lo revenden lo pierden. Entonces son capacidad de cómputo sobrante y ordenadores que lo revenden muy barato. El trade-off es que te pueden tirar del cable en cualquier momento. Es decir, puedes dejar de tener esa capacidad de un momento a otro sin aviso previo. Esto sí que es más interesante para ciertas cargas de trabajo que no requieren una fiabilidad total, o si tienes algún sistema que sea capaz de ser resiliente a ese tipo de interrupciones, por ejemplo con Kubernetes, ya veremos cómo. Digamos que ese es otro tema y ese sí que está mucho más ligado con tener una filosofía en la que, pastoreas ganado y no cuidas mascotas, ¿no? El siguiente tema que acarrea muchos costes es el networking en general. No el de la conferencia, el de la red. Este es un asesino silencioso y mucho del el coste del networking puede escalar muchísimo sin saber realmente cómo. Una de las cosas que se pueden hacer es tener endpoints dentro de la red privada, de manera que no te cobran por el tráfico, por el I/O que haces hacia afuera, sino que lo haces hacia adentro, es un poco más barato. Eso conviene mirarlo, sobre todo si hacéis transferencias entre distintas AZs, distintas availability zones, eso se cobra muy caro. Si estáis rebotando en un servicio externo, os puede ser muy caro. A lo mejor conviene mirar si os puede ser más barato meter las imágenes de los contenedores, por ejemplo, en un registro privado, en vez de ir a Docker, incluso si la imagen es la misma, rebotar o replicar esa imagen en un registro privado en vez de tener que ir hacia Docker y volver, resulta contraintuitivo, pero os cobran mucho más por ese I/O fuera de vuestra red que el de dentro. Concretamente, quiero hablar de las NATs, porque las NATs son una cosa que no es inmensamente complicado. Sin embargo, la manera estándar de hacerlo es a través del servicio que te proporcionan. Y el servicio que proporcionan, ya digo, es muy caro para lo que en realidad se puede hacer. Y traigo dos alternativas o dos cosas que podéis revisar si os interesa el tema o si veis que tenéis unos costes de network muy altos. Un proyecto es FCK NAT, de nombre Family Friendly, y lo que
es esencialmente una imagen preconfigurada que lo tiene todo listo para que tú enrutes el tráfico hacia allí y te haga el ingress y ya está. La ventaja es que pagas por el tráfico de una máquina y no por el tráfico de una NAT as a service. El trade-off es que te lo tienes que montar y que la velocidad de transfer no es tan alta. De todas formas, son, me parece que 5 gigas por segundo. Si realmente estáis tocando esos topes de manera prolongada, pues tenéis un servicio que a lo mejor sí que necesita de una escalabilidad muy grande, ¿no? Pero por lo general no se suelen llegar a esos topes o no de manera continuada. Y montarlo, se puede montar en una máquina de las más pequeñas que hay y cuesta mucho más barato. De hecho, ahí lo veis, son 30 euros al mes sin contar tráfico. Y el tráfico es donde realmente te meten el palo. Solo por existir ya te cobras por la NAT. O sea, por respirar, por vivir, ya pagas. Pero el estacazo gordo viene en el I/O. Y ahí es donde se puede ahorrar mucho usando esta alternativa. La otra alternativa es Alternat, que es más o menos lo mismo, pero esto ya es un template de Terraform y es una manera mucho más... es un sistema mucho más complejo, también más fiable, pero más complicado de hacer el setup y también escala, etcétera, etcétera. Es otra alternativa ya por si realmente estáis pagando tantísimo que no le veis otra salida. Lo que os dicen en la documentación, que es lo que tengo subrayado, es que os puede salir muy a cuenta si tenéis un transfer de más de 10 teras por mes. Esto es muchísimo, pero quién sabe, se puede llegar y sobre todo organizaciones grandes puede ser bastante interesante. Por último, voy a hablar un poquito de Kubernetes. No me voy a extender mucho en este punto porque, bueno, no todo el mundo tiene por qué usar Kubernetes. Es legítimo no usarlo y si queréis ahorrar costes, a lo mejor es conveniente no usarlo. Y también porque no sé hasta qué punto todo el que usa Kubernetes ya conoce de esto o no. En mi experiencia hay mucha gente que no. Y por eso me parece que es una cosa muy interesante de explorar y sé de muchas empresas que nos ahorran muchísimo implementando esto. Carpenter es un proyecto open source. Está hecho por Amazon, entonces funciona un poco mejor en AWS hasta donde sé, pero es multicloud. Funciona también tiene providers para otros clouds. Y lo que es un reemplazo del cluster autoscaler de Kubernetes. La magia de esto es que esencialmente es un poco más listo. Es capaz de provisionarte instancias spot, de las que hemos hablado antes, de manera que puedes pagar mucho menos y cuando te eviccionan ese nodo, pues te provisiona otro. Es más inteligente respecto a qué tipo de instancias selecciona y no tienes que crearte tus node groups para que el autoescalador seleccione de ahí. Digamos que este es más inteligente y él solo sabe de cuál te puede llegar a pillar. También es un poco más agresivo a la hora de eviccionar nodos y consolida cargas de trabajo. Entonces, es capaz de ver que si tienes varios nodos a medio usar, puede cogerte todos esos pods que hay dentro y consolidártelos en otra máquina y eviccionar el resto de los nodos y se ahorra mucho. Es muy bueno, es muy interesante y hay que configurarlo y hay que aprenderse un poquillo, pero no es tanto, sobre todo si ya estáis metidos en el fregado que es Kubernetes y funciona muy bien. Esto empareja con, y tampoco voy a meter mucho en Queda, mientras Carpenter es un reemplazo para el cluster autoscaler que te escala nodos, Queda es una herramienta que sustituye al horizontal autoscaler de Kubernetes, es decir, provisiona o crea pods de manera predictiva en vez de reactiva, y ahí está un poco la magia. Es capaz de, en base a ciertos eventos, predecir, y tú los puedes configurar en base a ciertos triggers, es capaz de crear nuevos pods antes de que llegue una demanda de hardware o de carga que haga que esos pods pidan nuevos nodos. Ya digo, no me meto más, pero buscadlo y puede ser muy interesante, sobre todo si tenéis cartas de trabajo que son muy picudas, digamos, o que tienen picos muy altos y luego caídas muy grandes. Podéis anticiparos antes de que llegue ese pico o cuando lleguen esos indicios de que vais a necesitar más capacidad de cómputo, se puede configurar de manera que nunca llegas a sufrir
slowdowns o nunca llegas a sufrir ese pico, sino que puedes gradualmente ir prediciendo esa demanda y luego reduciéndola. Y bueno, estos son principalmente los tips que tenía para daros. Mi objetivo es que alguno de ellos por lo menos no lo hubierais oído o que os llevéis al menos una idea de todas estas a casa, aunque sea o para implementar o para investigar, o que hayáis salido con una idea nueva. Si al menos una de estas os ha interesado, me doy por satisfecho. Y ahora vamos a hablar un poco del cuándo, es decir, conocemos estas maneras de optimizar los costes cloud, y ahora que sé todo esto y sé todas estas maneras en las que puedo hacer mi deployment más barato, ¿cuándo lo hago? Nunca. Bueno, era clickbait. Casi nunca. ¿Por qué digo esto? Porque en la vida real normalmente el gasto suele venir de otra parte, suele ser otro. Por ejemplo, vamos a ponernos en que salís de esta charla o tenéis vuestras ideas y decís, bueno, vale, voy a cambiar 3 instancias de Redis que tengo y he cogido una cosa completamente random, el punto está en otra parte, pero bueno, voy a coger esto y lo voy a cambiar por lo que he visto en la charla, porque me mola un montón y me lo paso muy bien. Entonces, estos son varios días de trabajo, tenéis que investigar sobre esto, ver cómo se hace el cambio, ver dónde metéis la instancia de Redis, configurar el networking, bla, 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 y además os sale mal y luego tenéis que hacer rollback y esto es un follón. Y al final el ahorro de coste pues son eso, 75. Es un número. El ahorro será el que sea. El punto es otro. ¿Qué pasa si viene Patricio con una escoba que encima barre mal y del revés y dice, vale, y se mete en la UI del proveedor cloud y se mete en el cost analyzer y dice, aquí hay una instancia que no se está usando, borrar. Y aquí hay 2 IPs que tampoco se están usando, por cierto, ahora cobran. Si no lo sabíais, ya lo sabéis. Aquí hay 2 IPs no asignadas, borrar. Y aquí tenemos imágenes en nuestro registro de deploys de hace 20 años que no se van a usar ni se han usado desde hace 15, voy a borrar. Y entonces, esta manera tan estúpida y tan tonta de ponerse a eliminar costes, al final tiene un retorno igual o muy similar, tiene 0 riesgo, tardas un rato y no hace falta, es decir, lo puede hacer Patricio. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿O a dónde quiero llegar? A que, en mi experiencia, con la optimización de costes, ocurre un poco que aplica el principio de Pareto. Es decir, hay una regla... el principio de Pareto es algo que aplica en la vida en general. Ahí está. Aplica en la vida en general, no solo en cloud, pero me parece que en cloud, concretamente, existe el hecho de que el 20% del trabajo os va a dar el 80% de retorno. Y viceversa. Hay cosas que os pueden dar un 80% de trabajo, pero solo daros un 20% de retorno. Entonces, el punto es que antes de correr, digamos, hay que andar. Y que varias de estas cosas que hemos visto tienen sentido a cierta escala. A lo mejor no conviene realmente meterse a tocar la NAT si estáis pagando literalmente 30 euros porque no tenéis I/O. El tiempo que tardáis en abrir el navegador y poneros a mirar esto ya le está costando a la empresa más dinero del que va a recuperar ahorrando ese coste. Entonces, muchas de las optimizaciones cloud solo tienen sentido a cierta escala y a nivel organizativo, es decir, a nivel de toda la empresa que tenga una estrategia en común o que implemente algo a cierta magnitud. Este no es el caso para los developers indie, etcétera, pero ahí es donde ya entraría el mundo de las VPS de 5 euros, ¿no? Pero el punto es que, en general, donde vais a encontrar la mayoría del retorno en la inversión va a ser en cosas bastante sencillas, que, de nuevo, no me detengo mucho en esto, porque no necesitáis que nadie venga a deciros lo que ya conocéis, pero usar infraestructura como código. ¿Por qué? No porque sea el buzzword de moda y porque mole mucho tenerlo en el currículum,
sino porque si pones en la consola destroy, a partir de ese momento pagas 0. Y si pones deploy, a partir de ese momento estás arriba y estás proporcionando un servicio. Esto vale más que un nombre chulo o una tecnología nueva. Es una manera de entender los gastos en la nube o la computación en la nube completamente más estandarizada, más robusta y más escalable y más flexible. ¿Dónde está la mayoría de los gastos? En logs que se persisten a través de la eternidad y te metes allí y hay logs de aplicaciones que no existen. Volúmenes de máquinas que se han eliminado y por defecto tú cuando eliminas una máquina no necesariamente te borra el almacenamiento físico. Esto tiene cierto sentido porque si no, quién sabe la información que se podría perder. Pero el hecho es que casi nadie en las empresas se para a mirar qué es lo que ha quedado detrás cuando se pone a hacer algo nuevo. Debería ser trabajo de la misma persona, pero ni siquiera la mayoría de la gente ni siquiera se toma la molestia, y quiero decir, es normal, todos tenemos cosas que hacer. Pero si no lo hace el que le toca y no lo hace el siguiente del siguiente ya ni se acuerda que aquello existía. Y entonces todo esto se va montando y la optimización de costes acaba siendo un ejercicio más de escoba y recogedor que de bisturí. Yo me he pagado mi sueldo más veces recogiendo lo que ha dejado el anterior que haciendo alguna optimización fina de recorte de costes o reduciendo un 20% el coste por instancia o cambiando las máquinas de x86 a ARM, que todo esto deberíais hacerlo, pero solo después de haberos tomado la molestia o de tener en cuenta que el fundamento es no malgastar y no tener cosas a las que no le estáis dando uso. Ya digo, imágenes antiguas, backups que no se usan, máquinas que llevan 10 meses con la CPU al 5% y nadie se ha tomado la molestia de ver si aquello se puede reducir, etcétera, etcétera. Entonces, nada, para terminar, al final el refranero español tiene frases para todo y el hecho es que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Y al final, una gran parte de la optimización de costes el 80% se puede llegar a dar con optimizaciones casi triviales y con prácticas mínimas de higiene. Así que, nada, es toda una cuestión de hacer un balance de cuánto más o menos vais a ahorrar versus el esfuerzo que le vais a meter, pero este procesamiento o este análisis de costes lo tenéis que hacer, porque muchas veces no tiene sentido meterse a hacer cambios estructurales muy grandes si lo que está pasando es que hay una máquina, un C7 Large, vacío, sin hacer nada y que además encima hasta puede ser un agujero de seguridad. Así que, nada, no ensuciéis y ya está. Hola, gracias por tu charla. Tenía una duda, ¿qué opinas de los productos estos que se promocionan que te analizan cómo estás usando el cloud y te dicen, nosotros te ayudamos a ahorrar costes y demás? Sí, solo tengo experiencia con los que proporcionan los propios proveedores cloud, con el Cost Analyzer que tienen built-in. Lo que se dice es que los proveedores cloud en realidad les interesa mucho que tú ahorres costes, porque lo que no quieren, realmente el modelo de negocio de todos estos proveedores va sobre el filo de la navaja. Para ellos también funciona a escala y los márgenes son bastante reducidos. ¿Qué pasa? Que si estás malgastando un montón de tu presupuesto y llega el día en el que viene alguien con la escoba y se da cuenta de que la mitad de eso no vale para nada, existe el riesgo de que te tiren del cable, de que se vayan completamente y entonces pierden una cantidad de billing tremenda de un golpe. Esto hace muy difícil a nivel corporativo planear muchas cosas. Entonces, lo que se dice es que a ellos les conviene y les interesa que tú optimices tus costes lo mejor posible. Básicamente porque el recurso que no usas también ellos lo pueden revender y porque lo que quieren es que estés contento para que inviertas más. Esto yo creo que es así, esto yo creo que es verdad. Y no hay demasiado, creo que no hay un upselling demasiado fuerte en la mayoría de casos y que tampoco te intentan entrampar demasiado a cosas que realmente no quieres hacer. Con excepciones. Yo, por ejemplo, ya digo que para mí las estancias reservadas hay que tomarlas con mucha cautela
porque te estás comprometiendo y quién sabe dónde estás dentro de un año, dentro de 3. Por lo general, bueno, yo tengo experiencia con los de con los propios de los proveedores y funcionan bastante bien. De hecho, para la limpieza, que es lo que hemos estado viendo antes, es, eh, es lo que, es lo que más he usado y no mienten ni esconden. Quizás, eh, quizás tiene una cierta curva de aprendizaje si quieres llegar al dato concreto, pero por lo general funcionan bastante bien. Con temas ya externos o otros servicios de fuera que te analizan el coste, etcétera, etcétera, no tengo yo personalmente no tengo mucha experiencia, pero sí que sé de un montón de gente que lo usa sobre todo para temas, no para temas del cloud en general, sino para a lo mejor Kubernetes en concreto, o etcétera, etcétera. Y he oído buenas reseñas, pero no tengo experiencia de primera mano. Hola, buenas. Mira, nosotros estamos con un proveedor de Amazon y la idea esta del compromiso de las instancias reservadas, pues muchos tienen como planes de que ellos te hacen el commitment en la front y tú tienes pues permanencia de 60 días o 30 días, cosas así. Esto a priori, tengo que ser un modelo de negocios que compran más, tienen un mejor precio y entonces a mí me ofrecen el mismo precio, por así decirlo. Y no hay ninguna historia más aquí, ¿no? Esto es así. Sí, o sea, sí, sí, a ver, realmente es lo que parece, no, quiero decir, no hay truco. Cuando tú compras algo y eso, tienes una capacidad de 30, 60 días, etcétera, es real y lo que te ahorras es mucho, es muchísimo y va por el mismo camino, porque realmente para ellos es mucho más fácil hacer un planning de cuánto dinero van a ganar o de cuánto dinero están ganando si no tienen el riesgo de que les apagues el ordenador por la noche. Entonces, sí, eso es totalmente real. El tema está en la flexibilidad que se pierde asociado a eso. En realidad no tengo nada necesariamente en contra, o sea, creo que es una herramienta útil, creo que tiene su sitio en el mundo y creo que sobre todo para gente que tiene cargas muy consolidadas y servicios muy estables, es una maravilla, está muy bien. Eh, pero bueno, viniendo yo he trabajado en varias startups y al final esa pérdida de dinamización que tienes si el día de mañana quieres cambiar el tipo de distancia o lo que sea, se te puede complicar, o digamos que ya entras en un coste perdido que tienes que justificar. Y se asemeja un poco más a me he comprado un servidor y lo tengo que tener encendido para rentabilizarlo, que a estoy pagando on demand por un servicio en el que yo tengo el control de cuánto lo uso. Sí, o sea, no hay truco, es lo que es y se ahorra mucho porque a ellos les viene muy bien. Entonces, está bien, tiene su sitio. Simplemente creo que su sitio es cargas muy consolidadas, empresas que tienen un planning muy concreto, que tienen un customer, que tienen una base de clientes muy asentada, etcétera, etcétera, y no es para todo el mundo. Pero sí, no hay truco, es así. Lo primero de todo, muchas gracias por la charla. Me ha gustado mucho el tono y la argumentación con el que la has dado. Em, Me parece interesante una cosa que no la he visto en la charla y es el tema de los costes de almacenamiento estático como S3, porque hay medios, sigue habiendo medios, sobre todo digitales, que utilizan S3 como endpoint directo para el acceso a su contenido sin utilizar CDNs, que creo que es un melón bastante gordo. ¿Qué te parece el tema? Sí, sí, totalmente cierto, es un melón gordísimo. Y de hecho, hace no mucho, esto lo tuvieron que cambiar porque era completamente posible pillar un endpoint de S3 y hacerle options, o sea, ni siquiera sacar el contenido. Le hacías una petición en HTTP, me parece que eran options, que sorteaban las cabeceras y cogían y te cobraban una pasta, te cobraban como si estuvieras bajándote los datos. Al final lo tuvieron que parchear porque podría ser todo lo malicioso que quisieras. Totalmente. Los costes estáticos son muchísimos y eso no lo toco frontalmente porque se me iba de tiempo, si no.
y porque creo que también está en general, creo que la gente ya lo tiene un poco más en la cabeza. Asociado con lo de las VPS de 5 euros está la gente que dice cómprate un disco de 3 teras y deja de usar S3. Sí, o sea, es totalmente real. Es otro de los grandes, es otro de los, bueno, de los grandes gastadores del mundo cloud. Y aunque se mitiga a veces tienen todos servicios de almacenamiento más a largo plazo, etcétera, etcétera, desde luego que sí. No lo he cubierto porque se me iba de tiempo y no tenía para meter más slides, pero totalmente, es algo a lo que hay que tener mucho ojo. Sobre todo, además, dependiendo de cómo se use, porque este es uno de los temas en los que si tú vas a S3 desde tu propio VPC, quizá con un endpoint, con un VPC endpoint te sale mucho más barato, pero si encima lo estás haciendo a través de una NAT o a través de otra máquina o lo que sea, te cobran un dineral. Es otro de los grandes gastadores, de luego. Sí. Gracias. Muchas gracias, Daniel, por la charla. Mi pregunta venía un poco dado en un clúster Kubernetes grande, etcétera, etcétera. Cuando haces el request de recursos para una aplicación, para un contenedor, que la gente lo hace un poco a ojo muchas veces, ¿no? Sí, en tu experiencia, a nivel de ahorro de costes, ¿crees que hay un campo grande que pueda merecer la pena ese trabajo a la hora de medir lo realmente se fuera necesario a la hora de hacer ese request y, bueno, incluso esos límites, ¿verdad? Sí, es una de las cosas que más me molestan en general no sé, uno de los pet peeves con la tecnología es que nadie... O sea, yo entiendo que es muy difícil estimar cosas, es muy difícil estimar todo, tanto lo que te va a costar hacer una tarea como el decir ejecutar este servidor te va a costar o requiere tantas CPUs y tanto de RAM. Entonces nadie lo dice y nadie lo hace y en ningún sitio lo pone. Entonces, la primera impresión, o sea, la primera tirada tiene que ir a ojo, lo cual a mí no me gusta nada y ya digo, es uno de mis grandes cabreos, que es que nadie se atreva a dar una estimación. Yo entiendo que la estimación depende de muchísimas cosas, pero hombre, podrían por lo menos intentar guiarnos. Es casi imposible descubrirlo y de hecho las slides que he puesto sobre Redis en las que dan unas cifras concretas sobre la memoria que gasta son rara avis, no aparecen en casi ningún tipo de servicio para nada. Entonces, la manera de manejar eso, yo creo que yo sí que he visto que hay, y lo he visto lo he hablado con muchos compañeros y lo he visto en muchas empresas, se leen un montón de blog posts. Yo creo que sí, que hay un montón de margen por conseguir ahí. Lo que he estado viendo de varias empresas en las que he visto, recortan más o menos del 20 al 40% del coste de Kubernetes, lo pueden llegar a recortar. Entonces, hay chicha ahí. La cosa es también, un poco volviendo ahora mismo, cuánto de esto funciona a escala. Porque si al final el coste de simplemente tener el Kubernetes Managed te están hablando 200 pavos al mes y tener una máquina ligeramente más óptima te ahorra 5, pues a lo mejor ya entras en retornos que disminuyen, ¿no? Y a lo mejor no te conviene tanto y es donde hay que hacer esa evaluación de si quieres ser Patricio o si quieres meterte a tal. Pero sí, creo que hay chicha, sobre todo para las más grandes, creo que sí que puede haber optimizaciones interesantes que meter ahí. Hola, hola, buenas. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por tu charla. Entiendo que, digamos, esta optimización y estas prácticas están enfocadas ya cuando hay una empresa que está utilizando la nube y efectivamente ya tiene un producto en producción. Pero yéndonos, digamos, a otro lado, tengo un proyecto, tengo una idea y quiero mantenerla en la nube. Estoy evaluando, sin importar la complejidad de que si es un modelo de orientado a eventos o una máquina virtual, ¿podrías aconsejar cuál facturaría menos, teniendo en cuenta que voy a publicar una idea y voy a empezar a ver si puedo empezar a monetizarla? Sí, te recomiendo la VPS de 5 euros. Se le he dado caña al principio de la presentación, pero realmente lo cierto es que la ventaja de la nube es lo flexible que es y la capacidad que te da de moverte muy rápido. Y la mayoría de las veces para servicios o que no están todavía en producción o que no tienen una base de clientes demasiado grande aún, o que tengan una cosa muy estable y no prevés que fluctúe demasiado, o que es una cosa a nivel pet project o algo de hobby,
o simplemente no tienes demasiado grandes ambiciones y no es una cosa enterprise, que sepas que vas a tener que ser compliant con ciertos SLAs, del tipo nadie te va a pedir que firmes un contrato en el que tienes 4 nueves, etcétera, etcétera. Para todo ese tipo de casos, las VPS baratas realmente son fantásticas y ese es su sitio en el mundo. Entonces, yo sí que recomiendo empezar a desarrollar las cosas con un enfoque a la nube o con vistas de que esto puede llegar a escalar algún día y de cómo puedo al final moverlo de un sitio a otro, desacoplando las cosas lo máximo posible y siendo lo más usando contenedores y tal, pero todas estas máquinas baratas y todos estos servicios que no son o que no es lo que entendemos por el cloud pata negra, tienen su sitio en el mundo y creo que es precisamente ese. Así que antes de llegar a producción o si no tienes unos requerimientos de availability súper altos y no estás sirviendo a clientes súper grandes, etcétera, etcétera, una máquina, un bare metal en un proveedor de máquinas de VMs es fantástico y me parece que es precisamente el caso de uso más adecuado para esto. Sí. Bueno, en mi organización se está explorando todo esto por los motivos de budget y tal, y te quería preguntar si le ves sentido a cambiar las instancias de región dentro de lo que es Europa, es decir, si hay diferencia de precios que pueda impactar entre tenerlas en Londres o Irlanda o no sé, si tienes experiencia con respecto a esto. Sí que tengo experiencia migrando temas de región, aunque no ha sido por coste, ha sido por disponibilidad. Y creo que en general es el espíritu de estos temas. Creo que la principal razón por la que tienes distintas zonas o tienes servidores en distintos sitios es por temas de latencia, que en fin alguien de África no se vaya en servidores de Europa y tenga 400 milisegundos de ping y todo esto, ¿no? Entonces, diría que normalmente el principal motivo para considerar un cambio de región o para mover cosas de región, por lo general debe ser, o lo primero que se me ocurre es que debería ser por temas de que tus clientes están más cerca de ese sitio. Dicho esto, sí que es verdad que hay regiones más baratas que otras y que si aquello está bien montado, sí que puede ser posible, si se siguen buenas prácticas, si tienes IAC y tal, puede ser muy fácil cambiar de región y puedes disfrutar de costos más baratos. Y además, el caso que he puesto es muy extremo, el de alguien de África que se conecta a alguien de Europa, pero alguien de Europa que se conecte en Frankfurt o Irlanda o Londres, la diferencia no tiene que ser tan grande y a lo mejor sí que se pueden limar algunos céntimos ahí. Conviene hacer eso, el análisis de si realmente si realmente te estás pasando ahí de tryhard y conviene ser más patricio y conviene, pues si al final te ahorras 10 euros, no conviene, ¿no? Pero puede ser interesante hacer un análisis de costes sobre eso. Diría que no es la principal razón por la que la gente se mueve de región o no es la original por la que eso existe, pero puede ser interesante. Así que sí, conviene mirar concretamente qué servicios se usan y cuál es la diferencia de pricing. No creo que sea demasiada, pero no digo que no pueda existir, o sea, puede ser interesante.